vez más en Laica a las 10:30 de la TDA o 22 de Super Canal HD. Vamos a hablar de salud en este momento porque hace unos días se hizo viral un video, la verdad que conmocionó bastante en las redes sociales y a todos nosotros también, porque una colega en Estados Unidos durante una presentación de noticias sufrió un derrame cerebral en vivo y bueno, tuvieron que llevar de urgencia, tuvo dificultades para leer el teleprompter, varias cosas, y vamos a hablar justamente de eso. Algunas pequeñas señales de alerta, ¿no? No podía pronunciar las palabras, no le salían, y así es como ella se dio cuenta de que algo estaba pasando. A ver, ¿tenemos el video? ¿Lo podemos ver un segundo? Let's just go ahead and send it on over to meteorologist Annie Brown. Now, The Tulsa Air and Space Museum is hosting a launch today at the event. The event features live. I'm sorry, something is going on with me this morning, and I apologize to everybody. Let's just go ahead and send it on over to meteorologist. Sí, ahí la periodista dice, discúlpenme, algo me está pasando de esta mañana, me pido disculpas, vamos con, y le da el pase a su compañera, a su colega. Claro, no le salían las palabras, como que se trabó y se dio cuenta que algo estaba pasando. Estamos en comunicación con el doctor Santiago Pigretti, neurólogo especialista en enfermedades cardiovasculares, además coordinador de la unidad ACV en Neuromed Argentina y en el Hospital Central. Simplemente, Santiago, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, un gusto tenerte aquí en el programa de manera virtual aunque sea y preguntarte, bueno, esta situación que vivió esta colega y hablando de estas pequeñas señales y cómo uno se va dando cuenta de que, bueno, algo está pasando. Bueno, sí, sin duda fue un video viral porque, digamos, gran gente pudo acceder a lo que nosotros llamamos el minuto cero del inicio de los síntomas. Es el momento exacto donde el paciente presenta alguna enfermedad, un síntoma neurológico deficitario y es en ese momento cuando el resto debe alertarse para actuar rápidamente. En el caso de la colega de ustedes, comienza repentinamente con un trastorno en el lenguaje, es decir, no podía leer un material que tenía que leer, tampoco se nota bien que le salían las palabras. Eso en el lenguaje, digamos, en el lenguaje médico se llama afasia y es un trastorno justamente ya sea para nominar, para comprender o para repetir frases que uno necesita decir. Y después la productora aclaran también que tenía síntomas de entumecimiento y hormigueos en la parte derecha del cuerpo y que no veía bien. Eso no sé si se llega a ver en el video, pero Sí. lo relatan. Así que esos son síntomas compatibles con un evento cerebrovascular. Santiago, ¿y es literalmente un derrame lo que habrá sufrido esta persona o es una ACV? ¿Es lo mismo? Aprovecho para preguntarte. Exacto, sí. La palabra derrame en la literatura médica no existe, en realidad es lo que en la calle se le denomina al ACV hemorrágico. Nosotros, para poner un poco de luz en esto, los accidentes cerebrovasculares se dividen como en dos grandes grupos. Es el ACV isquémico, que es cuando se tapa un vaso, una arteria, se tapa por un coágulo y de repente no puede haber más, no llega sangre a un tejido cerebral y ese tejido cerebral se muere. Ese es lo que conocemos como ACV isquémico. Mientras que el hemorrágico, que es la otra gran grupo, el otro tipo de evento, es cuando se rompe un vaso y se extravasa o se sale sangre hacia el tejido cerebral o las meninges. ¿Sí? Digamos, el término correcto es decir ACV y dentro de ACV o puede ser isquémico o hemorrágico. Bien. Santiago, ¿qué lo puede causar? Me refiero a más allá de algunas cuestiones, por ejemplo, hipertensión, que por ahí la persona sufre de esta enfermedad, o estamos hablando de una persona relativamente sana. O sea, mi pregunta es si las situaciones de estrés pueden causar este tipo de eventos. Sí, esa pregunta es muy común. Cuando uno tiene el evento, obviamente esto no pasa en gente sana, no es algo fortuito, sino que lo vemos en personas que estaban bajo ciertos factores de riesgo que o no eran conocidos o no estaban bien controlados. Bien.
Cuando hablamos de factores de riesgo, son situaciones que a uno lo predisponen a tener este tipo de enfermedad. Y bueno, el estrés, que siempre se pregunta, tiene una jerarquía muchísimo, si bien puede ser un factor de riesgo, su jerarquía es muchísimo menor cuando uno lo compara con los factores de riesgo cardiovasculares clásicos como la presión alta, Bien. la diabetes, el colesterol, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo. Esos son factores de riesgo de peso que en algún momento, digamos, a lo largo de su evolución, pueden generar un tipo de manifestación de este tipo, ¿sí? Entonces, si bien el estrés es importante, primero hay que enfocar en lo otro y una vez que el otro esté resuelto, intentar abordar el estrés como una patología predisponente. ¿Qué tenemos que hacer si percibimos que algo de esto nos está ocurriendo o le está pasando a alguien que nosotros nos damos cuenta? Muy buena pregunta. Eso, digamos, decimos que es una enfermedad que es tiempo dependiente. ¿Por qué tiempo dependiente? Porque si el paciente llega rápidamente hacia un centro, un hospital que le pueda dar atención, el pronóstico en cuanto a discapacidad y mortalidad va a ser mucho mejor. Claro. Entonces, en la cadena de atención, es decir, cuando alguien está... esto puede pasar en cualquier momento, ahí pasó en tele, pero puede pasar en la calle, en el trabajo, en la facultad, donde sea. Digamos, las personas que están alrededor y se dan cuenta que la persona debuta con un síntoma de este tipo, hay que activar rápidamente el servicio de emergencias, no demorar, para alertar y decir que estamos con una persona que puede estar sufriendo una ACV y que el sistema de emergencias lo lleve rápidamente al hospital. Una vez del hospital, de las puertas para adentro, que es donde trabajamos nosotros, le hacemos algunos estudios y detectamos si es el tipo isquémico y el tipo hemorrágico y aplicamos rápidamente el tratamiento para esa persona, ¿no? Entonces, como conceptos generales, no demorar el traslado y el envío a un centro de salud. Y muchas veces, por ahí he escuchado de pincharle el lóbulo de la oreja, pincharle el dedo, ponerle azúcar abajo de la lengua, darle una aspirineta. En realidad no hay que hacer nada de eso. Hay que asegurarse que el paciente llegue rápidamente a un lugar que le pueda dar una respuesta en base al tipo de evento que tiene. Perfecto. Santiago, bueno, hablamos de la afasia, hablamos de trastorno del lenguaje, de hormigueo en las extremidades. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar? Bueno, los síntomas son múltiples. Imagínense que donde haya una lesión en una parte del cerebro que esté encargada de una función, puede dar alguna manifestación neurológica. Generalmente, para transmitir un concepto claro a la población, le decimos que si estamos ante la presencia de un paciente que de repente se le tuerce la boca, es decir, la simetría facial se pierde, está hablando o está haciendo algo y hay una parte de la boca que no se mueve, o si empieza con dificultad para mover un brazo, una pierna, esto es de forma súbita, ustedes lo vieron en el video, sí. Estaba bien y de repente está mal. Sí. Y le podemos hacer levantar los brazos y uno cae antes que el otro, o lo mismo con la pierna, o comienza rápidamente con síntomas para hablar, como esta mujer, ya sea en un trastorno del lenguaje, para encontrar las palabras, a veces pueden cambiar las palabras, o no pueden formar frases correctamente de golpe, o a veces articulan mal la palabra, eso se llama disartria, que es como hablar como si uno estuviese borracho o como si tuviese una papa en la boca. Bueno, esos son síntomas bastante sensibles para pensar que una persona está teniendo un ACV. Perfecto. No son los únicos, son más frecuentes, pero bueno, también puede haber un dolor de cabeza súbito, un trastorno de golpe para coordinar o para tener en el equilibrio. Pero bueno, a veces esas situaciones no se explican siempre por un ACV, aunque la urgencia en el tratamiento, si bien puede cambiar, hay que llevar rápidamente al paciente a ese centro y bueno, hacer un correcto diagnóstico para tratarlo, ¿no? Perfecto. Excelente, Santiago. Muchas gracias por toda esta información. A partir de este hecho puntual, lo más importante es tener la información, tener los datos y saber cómo actuar para intentar hacerlo si llega a presentarse la emergencia. Seguro, seguro, seguro.
Y yo siempre aconsejo a mis pacientes, bueno, cuando esto sucedió, estamos haciendo un tratamiento para recuperar ese tejido cerebral que está sufriendo, pero la estrategia más importante, más efectiva y más barata también es prevenir, ¿sí? Es decir, conocernos a nosotros, conocer nuestros valores, conocer tu valor de presión arterial, ¿te hiciste algún laboratorio durante el último año? ¿Sabés que fumar está mal? ¿Sos sedentario? Ese tipo de estrategias es la que a uno lo van a prevenir a largo plazo de tener este tipo de eventos y es lo más efectivo, por así decirlo. Así que ese también es un buen mensaje para pasar a los que estén escuchando esto. Bien, Santiago, muchísimas gracias. Que estén muy bien, gracias por el contacto. Un abrazo. Bien, entonces, en palabras del doc. Sí, sí, excelente. Prevenir. Prevenir. Sí, prevenir los chequeos anuales. Sí, sí, eso es lo más importante. Sí. Estaba chequeando, para no quedarnos con la duda, Julie Chin, la periodista de Oklahoma, de la cadena KJRH, estuvo internada 2 días, está muy bien, aparentemente no tiene ninguna secuela. Bien, bueno. A partir del episodio ocurrido. Y sí, también ellos aprovecharon para informar acerca de todas estas cosas que estuvimos charlando con el doctor que hay que tener en cuenta. Por supuesto, la rápida reacción también, Sí. apenas ella se sentía mal, llevarlo al servicio de emergencia también previene secuelas. Hay un acrónimo que es en inglés, pero también está muy bueno, si ustedes lo pueden ver, es Be Fast. ¿Sí? Cada letra significa algo que tiene que ver con los síntomas que uno puede llegar a presentar al estar teniendo un accidente cerebrovascular y lo más importante es ser rápido. Totalmente. Nosotros nos vamos a una pausa, te acompañamos hasta las 12 por Señal U, ya volvemos.